el tema y la introducción del sermón. Ese es el tema de nuestra clase. Cómo sacar el tema, la introducción, cosas bien importantes para tener en cuenta. Entonces, tenemos el gran privilegio y la responsabilidad de la predicación del Evangelio. Que siempre tengamos claro que no es nuestro mensaje, sino el mensaje que Dios nos encomendó, que es la palabra de Dios, la que anunciamos, claro, a través de nuestra voz, de nuestra garganta, pero es la palabra de Dios lo que estamos anunciando y que lo hagamos pues con ese sentido, ¿no? Profundo de compromiso primeramente con Dios, con su palabra y con las personas que nos escuchan. Y que en esta era, ¿no? De tanto facilitismo, en esta era de tecnología donde todo es rápido y veloz, como dice la palabra del Señor, no nos hagamos perezosos y busquemos los caminos más fáciles. ¿Cuáles son los caminos más fáciles? Tener un libro de 500 bosquejos para un año y descargarlos en Google, en la inteligencia artificial, sino que siempre nosotros tengamos presente que si nuestros mensajes salen de la palabra de Dios y del trono de Dios, los daremos con autoridad, con convicción y producirán un efecto poderoso. Irán con la unción del Espíritu Santo y producirán un efecto en la vida de nuestros oyentes. No será igual si los copiamos de otros medios. ¿Ok, mis amados hermanos? Bueno, el tema, vamos a empezar a entrar en materia. Eh, Cuando vamos a desarrollar y a predicar un sermón, debe surgir o surge en nosotros una pregunta y es, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablarle a la iglesia? ¿De qué voy a hablarle al pueblo? ¿De qué voy a hablar? Porque, o sea, es una responsabilidad, no es pararme sencillamente a decirles algo, sino decirles una palabra de parte de Dios. Entonces, con esa pregunta surge el inicio del desarrollo de nuestro sermón, de qué voy a hablar, qué les voy a decir, de qué les voy a predicar. Ahora, esa pregunta me lleva a dos cosas. Uno, eh, a buscar el tema del que les voy a hablar, el tema de que les voy a hablar, de que voy a desarrollar. Y la otra es el estilo de sermón que voy a utilizar. Cuando yo comienzo a plantearme la pregunta de qué voy a hablar, de qué voy a hablar, entonces eso empieza a definir el tema que voy a llevarles y el estilo, el tipo de sermón a través del cual yo les voy a llevar ese tema. Ahora, es bien importante que también me haga esta otra pregunta. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Ejemplo, me planteo la pregunta de qué le voy a hablar a la iglesia. Me puede llegar un tema a mi mente, a mi corazón o a través de otros medios, como vamos a mirar en esta noche. Entonces, cuando me llegue ese sentir o ese pensamiento o encuentre ese tema,
cabe preguntarme, bueno, ¿por qué voy a hablarle este tema a la iglesia? ¿Realmente viene de Dios? ¿Es la necesidad de la iglesia? ¿O sencillamente es un tema que está de moda, que muchos están predicando y sabe que a veces, yo no sé si decir tristemente también pasa eso, en las iglesias como por época se ponen temas de moda y entonces muchísimos predicadores uno escucha hablando y predicando ese tema porque está de moda, porque lo escucharon de otro, porque lo copiaron de otro, pero no porque realmente su pueblo lo necesite o Dios lo iluminó a su corazón a través de la palabra. Entonces cabe hacerme esa pregunta. Bueno, ¿por qué le voy a hablar de este tema a la iglesia? Es lo que ellos necesitan, es lo que Dios quiere. Y sobre el planteamiento de esa pregunta de qué voy a hablarles y por qué les voy a hablar, quiero que miremos este texto bíblico que creo que es muy pertinente. Casi no usamos textos bíblicos en nuestras clases, pero yo quiero dejarles este texto bíblico porque tiene que ver con la predicación del Evangelio. En Proverbios capítulo 27, versículo 23, dice la palabra del Señor: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Excelente ese texto para nosotros, ¿no? Sé diligente en conocer el estado de las ovejas, de la iglesia, cómo está la iglesia, cómo están las ovejas, cómo está la congregación, porque eso nos va a ayudar mucho para nuestro tema. Entonces, ¿de dónde sale el tema? ¿De dónde debe salir el tema que vamos a enseñar o a predicar en la iglesia? ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Cuáles son esas fuentes? Uno, primer fuente debe ser la oración. Como siervo del Señor, misionero, pastor, predicador del Evangelio, o sea, yo debo preguntarle a Dios en oración: Dios, ¿cuál es la necesidad de la iglesia? ¿Qué quieres hablarle a la iglesia? ¿Cuál es tu palabra para la iglesia? Háblame, Señor. Moisés, los profetas subían al monte, incluso Pablo hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos en estos tiempos seguir escuchando la voz de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo a nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a la iglesia? Esa es la primer fuente de dónde sale nuestro tema, de la oración. Preguntarle al Señor. Como predicadores del Evangelio debemos tener nuestra comunión con Dios y saber escuchar a Dios, qué es lo que el Señor quiere hablar al pueblo. Segundo, ¿de dónde más debe salir nuestro tema? ¿De dónde más? Del estudio personal y devocional de la palabra de Dios. De ahí debe salir nuestro tema. Miren, mis hermanos, no cometamos el error de leer la palabra del Señor solo para sacar sermones. No cometamos ese error de leer la palabra del Señor solo para sacar sermones. No, nosotros debemos leer la palabra del Señor para que Dios nos hable, para que el Señor nos hable a nosotros. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor de esa manera devocional, Dios nos habla a través de su palabra. Y así también recibimos temas, enseñanzas, sermones para llevárselo a la iglesia, al pueblo del Señor. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuestra fuente de sermones y enseñanzas debe ser la Biblia, la palabra del Señor. ¿Ok?
¿De dónde más sale nuestro tema para predicarle a la iglesia, para enseñar la palabra? De conocer el estado de la iglesia, la necesidad de las ovejas, como lo leímos ahorita en el libro de Proverbios. Uno como pastor, uno debe y uno conoce el rebaño, uno conoce el pueblo. ¿Qué necesidad hay en la iglesia espiritual? ¿Cómo están las ovejas? ¿Cómo está la condición espiritual, moral, emocional? ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué está pasando en los hogares, en las familias, emocionalmente, en los matrimonios, espiritualmente, aún económicamente? Y de conocer cómo está la iglesia, cómo están los hermanos, qué están viviendo, qué están pasando. De ahí también uno recibe sabiduría de parte de Dios para llevar el tema, para predicarles. ¿De dónde más sale el tema? ¿Qué les voy a predicar? De discernir, de discernir la condición espiritual de la iglesia. Ahora, son muy parecidas, son muy similares, pero a veces hay cosas que nosotros no discernimos en el pueblo y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude con ese trabajo, ¿sí? Discernir la condición espiritual de la iglesia para de esa manera llevarles la palabra, la enseñanza que traiga una respuesta o una solución o una sanidad o una restauración al pueblo. Les coloco un ejemplo. Las iglesias pasan diferentes épocas, diferentes circunstancias. Entonces, por ejemplo, a veces las iglesias pasan tiempos de frialdad, que los hermanos no quieren orar, no quieren buscar a Dios, no quieren comprometerse con la obra. Pasan tiempos de adormecimiento espiritual, ¿sí? Y todos esos momentos uno debe discernirlo. Bueno, ¿qué está pasando en la iglesia? Los hermanos como que uno no los ve metidos en la oración, en la adoración, ¿verdad? En la intercesión, discernir eso, hay que hacer algo, frenar, avivar la iglesia, vamos a llevar palabra de Dios referente a esos temas para que la iglesia se meta con Dios, busque de Dios, discernir la condición espiritual de la iglesia. De ahí salen también los temas. Las iglesias pasan tiempos de frialdad, pero también pasan tiempos de ataques espirituales. Iglesias son atacadas con brujería, con hechicería. Hermanos, por eso cuando vimos que es un predicador, hablamos de que un predicador no solo es un profesor que se para, ¿verdad? A enseñar cosas bonitas y buenas, claro, sino este es un trabajo espiritual, este es un trabajo espiritual y a veces las iglesias se estancan, las iglesias están atacadas por brujos, por hechiceros y si nosotros como maestros, pastores, predicadores no discernimos eso y simplemente seguimos llevando enseñanzas, claro, bíblicas, bonitas, pero sin poder, sin discernir lo que está pasando, sin frenar, destruir esos ataques espirituales contra la iglesia, entonces, o sea, la iglesia va a seguir bajo esos ataques. Sí, me hago entender, y nuestra predicación no va a ser eficaz. Y como predicadores, esa es una de las cosas que nosotros necesitamos, que nuestra predicación sea eficaz, eficaz. Claro, debe ser clara, debe ser bonita, pero eficaz, que dé en el blanco, que produzca un resultado. ¿Qué más atraviesan las iglesias? Espíritus, tiempos de división. Y uno como pastor también debe discernir qué está pasando en la iglesia
hay un líder divisionista, hay un espíritu de división que se está metiendo a la iglesia. Y entonces llevar enseñanzas, palabra de Dios que confronte y saque a la luz todo eso, ¿verdad? Y enseña a la iglesia sobre estos temas. ¿Qué más pasa en la iglesia? Las iglesias pasan tiempos donde algunas veces los que sirven, los que lideran, los que predican, los que están en la alabanza, están en pecados, tienen pecados ocultos. ¿Ok? ¿De dónde más sacamos nuestros temas? De las visitas pastorales. Cuando visitamos a los hermanos, a las ovejas, de pronto al escucharlos, al mirar situaciones que están pasando en la iglesia, viviendo, el Señor ahí nos muestra, nos hace sentir. Es necesario llevar tal tema a la iglesia, consolarla, edificarla, llevarles temas de liberación, temas de fe, bueno, de esas visitas pastorales. ¿Ok? De ahí salen nuestros temas. ¿Qué voy a decirle a la iglesia? Ahora, ya vamos más a una parte más técnica en el armar el sermón, en el armar el sermón. Entonces, eh, nosotros, mis hermanos, debemos tener muy en cuenta el evitar en nuestra predicación ser repetitivos, ser monótonos, siempre como con el mismo tema, los mismos ejemplos, los mismos testimonios, las mismas ilustraciones. No, como le dije, en la palabra de Dios hay toda una fuente de muchísimos mensajes para las diversas áreas de nuestras vidas espirituales, familiares, personales, de carácter, de fe. Entonces, como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27, que usted puede leerlo ahí, el apóstol Pablo dijo, yo no rehuí de anunciarles todo el consejo de Dios. Entonces, mis hermanos, que nuestra enseñanza, nuestra predicación sea variada, que toquemos temas de familia, temas espirituales, temas de fe, temas de escatología, bueno, que edifiquen la iglesia y que traigan una variedad de temas a la iglesia. ¿Ok? Ahora, el tema es el resumen del sermón, condensado en una corta sentencia o en una corta frase. ¿Qué más es el tema? El tema es el sermón condensado y el sermón es la explicación de ese tema. El tema debe ser limitado y bien definido y no demasiado amplio, ¿verdad? El tema no es de dos ni tres renglones. El tema debe ser práctico, corto, preciso, comprensible. Ese debe ser el tema. Y el tema en verdad sintetiza el sermón y ya el desarrollo del sermón explica el tema del sermón y el título. Ahora, nosotros estamos manejando el concepto y es así, que el tema es genérico, pero el título es específico. No sé si recuerdan que colocamos varios ejemplos.
¿Qué es un tema genérico? El amor de Dios. Pero ¿qué es un título? Un título ya más específico es ¿cuánto ama Jesús? El título ya me lleva a un propósito más específico, más concreto. Entonces, mis hermanos queridos, definitivamente el hacer un sermón es muy bonito, pero es un arte, ¿verdad? Y requiere trabajo. Yo no sé si usted está leyendo el libro de homilética de Samuel Vila, nuestro libro de texto, que espero que lo estén leyendo, nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, ahí hablaba o citan un testimonio de Charles Spurgeon, gran predicador inglés, conocido como el príncipe de los predicadores. Y ahí en ese libro lo citan y Charles Spurgeon dice que él busca y vivía continuamente buscando sermones, escribiendo en hojas, escribiendo ideas, escribiendo bosquejos y muchísimos de esos bosquejos, hojas que escribía, las terminaba rompiendo y las terminaba botando y otra vez volvía a escribir y vivía preguntándole a Dios y leyendo la palabra y otra vez escribiendo más bosquejos y más temas. O sea, mis hermanos, no pensemos que este tema de la predicación es algo así fácil, rápido y sencillo y que vamos a llegar a la práctica ya haciendo tres o cuatro bosquejos. No, no, no. Y no se desanime si, ¿verdad? Usted va a hacer su bosquejo y como que no le fluye muy bien, como que, porque la predicación es un trabajo y todos los grandes predicadores y profesores de homilética lo manifiestan así. Hay que leer mucho, hay que escribir mucho, hay que desarrollar este hábito, hay que desarrollar la práctica. Y ya cuando se empiezan a sacar lo que es el título de un mensaje, bueno, ya como que empezamos ¿verdad? Tenemos que pensar más, como que orar más. ¿Por qué? Porque el título del mensaje debe ser claro. El título del mensaje apunta al propósito del mensaje, a dónde quiero llegar, a dónde quiero llevar a la iglesia, lo que le quiero dejar, lo que le quiero enseñar a la iglesia. Entonces, como dijera un profesor de homilética, ¿verdad? Los cantantes hacen canciones, los poetas se sientan y arman la poesía. Nosotros los predicadores armamos mensajes, mensajes que tienen que ser claros, coherentes, y eso comienza desde el título del mensaje. Entonces, pero yo repito esto para que nos quede claro estos conceptos. Entonces, el tema es más general, el título ya es lo específico, lo que quiero dejarle al pueblo. Entonces, el título ha de ser corto, pero claro, ¿verdad? Claro y conciso, el título del mensaje. Ahora, un sermón sin título es no apuntar a un blanco, es un sermón sin propósito ni destino. Cuando un predicador abre la Biblia, lee un texto y comienza a hablar, claro, está hablando cosas ciertas, verdades, palabra de Dios, pero, o sea, pero uno no sabe, o sea, de qué nos va a predicar, o sea, para dónde va, qué verdad nos quiere transmitir, qué enseñanza nos quiere dejar. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguien llega, se para un púlpito, abre la Biblia, lee un texto y comienza a hablar y uno como que comienza a pensar, no, pero espere, o sea, ¿de qué está predicando? ¿De qué me está hablando? ¿Qué me quiere decir? Eh, ¿Verdad? Entonces, que nosotros corrijamos, si hemos sido así, corrijamos eso y seamos predicadores que arranquemos con un título claro. Sí, el título de mi mensaje es esto, ¿verdad?
El título, lo que les quiero enseñar en esta reunión es tal cosa, ¿sí? La palabra de Dios para hoy es esta. Soltamos un título que de una vez la gente sepa de qué les vamos a hablar, qué les vamos a enseñar, qué les vamos a dejar. Entonces es muy, pero muy importante el título porque va a definir el propósito de mi sermón y va a conectar a las personas de una vez con mi enseñanza. Por eso el título debe ser atractivo. El título contiene la idea principal y el objetivo del mensaje. Por favor, que con que se nos grabe esto, yo creo que lo vamos a entender muchísimo. El título contiene la idea principal y el objetivo de nuestro mensaje. ¿Ok? El título debe ser interesante. Ojo también con esto, mis hermanos. Mucha atención a esto. El título del sermón debe ser ¿qué? Interesante. Sí, por ejemplo, si voy a predicar del matrimonio, mi título no puede ser, hoy les voy a predicar del problemas del matrimonio. No, pues, imagínense, matrimonios que vengan en problemados, yo creo que ya se quieren decir de la iglesia, ¿verdad? El título debe ser interesante, debe ser atractivo, debe despertar el interés de los oyentes, ¿sí? Debe ser interesante, que se escuche atractivo a las personas, que despierte su interés. Que si voy a hablar del servicio a Dios, el título no puede decir, hoy voy a hablarles de lo duro que es servir al Señor. O sea, no, o sea, ya los mates ya salen cargados de ahí, no salen motivados, ¿va? Sí, uy, vamos a servir al Señor, sino. Entonces debe ser un título atractivo, interesante, que despierte el interés de las personas. ¿Ok? Debe ser práctico, relevante a la vida de los oyentes. ¿Cómo así? Relevante y práctico. O sea, que lo que yo voy a hablar sea importante para ellos, les sirva a ellos, sea en su relación con Dios, sea en su diario vivir, sea en su casa. O sea, porque a veces nosotros en nuestros títulos y en nuestros sermones podemos ser muy espirituales y hablar cosas espirituales tan profundas que las personas salen, pero dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago con el problema que tengo? ¿Sí? O sea, en mi vida práctica, lo que me enseñan aquí en la iglesia, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿En qué me edifica? ¿Sí? O otros pueden ser muy profundos en su teología, en su conocimiento, y enseñar temas escatológicos, teológicos tan profundos y con un lenguaje tan técnico que igual las personas dicen, pero, o sea, a mí, o sea, ¿de qué me sirve? ¿Sí? ¿Cómo lo aplico a mi vida? O sea, yo en mi vida diaria, en la situación que yo estoy viviendo, no, pues sigo en las mismas. Entonces, tengamos eso en cuenta. El título y el sermón debe ser relevante, práctico, que de verdad a las personas les sea importante, les sirva para que lo apliquen en las diferentes áreas de su vida, que traiga una respuesta. Miren, mis hermanos, hay predicadores que las personas quieren seguirlos escuchando, quieren volverlos a escuchar, ¿verdad? Porque llevan una enseñanza, porque llevan una palabra que es relevante para ellos, que es útil para ellos. Entonces, y bueno, y creo que el Señor Jesucristo era uno de esos predicadores, porque multitudes lo seguían y les gustaba escucharlos. Pongámonos muchas veces nosotros en el lugar de la oveja, sí, hagamos ese ejercicio. Si yo fuera la oveja, yo me vendría a escucharme predicar.
Pongámonos en ese lugar de oveja, imaginémonos ahí sentado, ¿sí? Yo vendría a escuchar mi mensaje, yo vendría a escuchar mi prédica, o sea, mi prédica es relevante, es poderosa, tiene la gracia de Dios, es clara, ¿verdad? Que yo me volvería a escuchar si yo fuera la oveja, o mi prédica es, no sé, monótona, repetitiva, aburrida, que ni yo mismo si fuera la oveja me volvería a escuchar. Crea que todo eso pasa y todo eso debemos tenerlo en cuenta. O sea, no pensemos que porque leemos un texto bíblico y hablamos la palabra de Dios, que ya todo es poderoso y todos son bendecidos y todos van a volver a escuchar. Seamos predicadores, que valga la pena que la gente nos escuche y quieran volver a escuchar. ¿Ok? Y por eso es tan importante que arranquemos con un buen título. Ahora, vamos a otro punto. Se llama la introducción. Entonces, ya tenemos nuestro tema, ya tenemos nuestro título, el propósito específico, la idea clara de nuestro mensaje. Ahora vamos con la introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción son esos primeros segundos o minutos que tengo para conectar con el público y conectarlos con el tema, la predicación que les traigo. Y la introducción o despierta el interés de ellos sobre el tema que les voy a decir, acerca del tema que les voy a predicar. O en la introducción se desconectan. Ya no, en la introducción o gano al público o pierdo al público. En la introducción se conectan conmigo y quieren seguir escuchándome. O en la introducción, con una mala introducción, los pierdo, quedan desenfocados. Entonces, eh, quizás no sé cuántos de nosotros hayamos practicado el hacer la introducción a nuestro tema, pero según los expertos, los maestros de homilética, los comunicadores, porque esto no solo lo practicamos los predicadores, sino los comunicadores. La introducción es muy, pero muy importante. Ahí podemos ganar o perder al público, conectar con ellos o que no haya conexión alguna y empecemos a llevar nuestro mensaje a la fuerza. Entonces, ese es el propósito de la introducción, conectarnos con los oyentes. Ahora, mis amados hermanos, esa introducción es el conector entre el título y el desarrollo del mensaje. Esa palabra es clave, el conector entre el título que les acabo de anunciar y el mensaje que voy a desarrollar. Esa introducción debe ser corta, máximo, por larga que sea, máximo 5 minutos. Pero normalmente se recomienda que sea de 2 o 3 minutos. La introducción. Ahora, en lo práctico, ¿cómo se hace la introducción? ¿Qué es la introducción? La introducción puede ser una pregunta, pero, o sea, no puede ser cualquier pregunta. Debe ser una pregunta de esas como que nadie espera que les pregunten eso. Una pregunta de esos que lo deja uno sin respuesta. Sí, sino, pues escuchemos aquí al predicador a ver cuál es la respuesta sí, a esa pregunta, qué nos va a decir. Sí, o sea, tiene que ser una pregunta que impacte, que toque, que despierte el interés, ¿sí? Esa puede ser la introducción, una pregunta.
puede ser una anécdota, un testimonio, una anécdota, pero que tenga que ver con el título, con lo que les voy a predicar. No, no una anécdota, un testimonio que no tenga que nada que ver con el título que les hablé. Eh, Muchos predicadores usan eso, una anécdota que ilustra lo que les voy a decir. Y bueno, para eso sí les recomendaría, hay libros sobre anécdotas para predicadores. Hay muchos libros buenos con estos temas, con variedad de anécdotas según el mensaje que yo quiera comunicar. ¿Qué más puede ser la introducción? Puede ser una breve palabra sobre la importancia de lo que les voy a hablar. ¿Por qué el título o el tema que les traigo es relevante, es importante y usted lo necesita? Entonces las personas quedan ahí conectadas. Esas son algunas ideas para hacer la introducción. Entonces, esa introducción que tiene que ver con el tema, tiene que despertar, mantener y aumentar la atención de los oyentes. Entonces, hermanos, esto es un arte. Debemos aprender a hacer buenas introducciones que nos conecten con el pueblo y despierten su interés y que tengan que ver con el mensaje que les llevo, que sea clara. Ahora, cosas a evitar en las introducciones que definitivamente no, en lugar de ayudar, apagarían. Uno, frases frases muy comunes, hermano. Les pongo algunos ejemplos, ¿no? Hay muchas, les pongo algunos ejemplos. Se para el predicador y dice, hermanos, el mundo se ha metido a la iglesia. Hermanos, nuestra sociedad está en crisis. O sea, sí, no sé si me hago entender. O sea, eso no despierta nada. Eso, o sea, dígame algo que yo no sepa. Sí, o sea, despierte mi interés, pregúnteme, o sea, dígame algo que, wow, sí, llame mi atención. Entonces, evitemos esas frases tan comunes y a veces tan religiosas que no, como que todo el mundo las dice. Evitar lo mismo, frases simplistas, son muy parecidas, son muy similares. Ser repetitivos. Hay maestros, hay predicadores que casi siempre comienzan con las mismas palabras, con las mismas frases, con las mismas muletillas, ¿sí? Entonces, hay predicadores que son muy predecibles, que comienzan y terminan igual, como que usted ya sabe, este comienza así y termina así. De verdad, hermanos, seamos predicadores impredecibles, ¿sí? Uy, ¿con qué nos va a salir este hombre, esta mujer de Dios esta vez? Claro, todo basado en la palabra, ¿verdad? En la palabra, pero, pero algo que, oh, wow, o sea, qué palabra, qué tema, qué mensaje, ¿verdad? Predicadores impredecibles. Evitemos frases aduladoras, aduladoras, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Hermanos, o sea, esta es la mejor iglesia. Tenemos el mejor coro de alabanza. Tenemos el mejor no sé qué. Eh, no, como que si hay, o sea, en la audiencia hay personas que eso ya crea una barrera, ya les parece chocante. Evitemos frases negativas. ¿Cómo así frases negativas? Ejemplo, ¿no? Les coloco ejemplo. Hermanos, ¿y por qué no dicen amén? ¿Es que están bravos?
frases negativas. Pero parece que tuvieran frío, yo los veo a todos callados. No, no, o sea, esas frases ya matan, bajan el interés, sí cortan en lugar de conectar, de levantar. Evitemos esas frases negativas, ¿sí? Sino frases que transmitan fe. Evitemos frases arrogantes. ¿Cómo así arrogantes? Pues no falta, usted sabe, el predicador que se para y se cree, ¿verdad? Lo mejor, el que más sabe, el más ungido, bueno, y entonces comienza a veces a hablar es de él o de ella, ¿sí? Y claro, son cosas que chocan también con el pueblo. O sea, otra cosa es que yo venga a dar un testimonio mío, ¿verdad? Personal, que tenga que ver con el tema que les voy a hablar. Toda la gente, wow, uy, a este pastor le pasó esto y wow, conectamos. Pero cuando el predicador ya de entrada quiere lucirse, ¿verdad? Quiere impresionar, no, falló, chocó con las personas. Entonces, todo esto, mis hermanos, todas esas frases y sobre todo esas frases negativas que suenan a regaño, evitémoslas, evitémoslas. Amén, que no nos va a ayudar para nada. Bueno, vamos a ir concluyendo esta noche en nuestra clase. Entonces, hoy hemos visto eh, las tres primeras partes del bosquejo. ¿Cuál es la primera parte? El tema general. ¿Cuál es la segunda parte? El título. El título tiene que ver con el tema, pero trae la idea específica, el propósito de lo que voy a hablarles y a donde quiero llevarles. La tercera parte, la introducción. La introducción va conectada con el tema, con el título y me tiene que conectar con las personas, con el público. El punto de partida para empezar a desarrollar el bosquejo. Amén. Y mis hermanos, de verdad que podamos colocar estas cosas en práctica. Es de trabajo, es de tiempo, pero es bonito. Y no crean, cuando a usted lo escuchen, van a notar la diferencia. Van a notar la diferencia. ¿Sí? Es que se nota entre un predicador que se preparó y tiene una formación a un predicador que solo habla y habla y habla y habla y dice todo, pero no dice nada. Ahora, ahí en la parte final, si usted nota, ya tenemos un bosquejito de cómo se va armando el bosquejo, ¿verdad? Sí lo puede mirar ahí. Primero, el tema. Vamos para un ejemplo, el tema, la iglesia, el título, eh, la iglesia esperando a Jesús o Jesús ya viene por su iglesia. Bueno, un título. Luego sigue el texto bíblico, el texto bíblico base para ese mensaje. Y luego viene la introducción. Hasta ahí va el orden del bosquejo.